el corazón a tal grado que lleva a la víctima hasta la muerte. ¿Cuántos saben que el pecado nos mata, verdad? Bueno, pues una enfermedad terminal igual mata al individuo, ¿verdad? La diferencia que el pecado no te mata de manera inmediata, ¿sí? El pecado te va consumiendo, como la enfermedad que dijimos anteriormente, el cáncer, ¿verdad? Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata. Primero te mata el alma y el espíritu y luego te mata físicamente. Muchos buscan calmantes, cosas para sobrellevarlo y estar cómodos sabiendo que morirán, ¿verdad? Hay muchas personas que saben que están en pecado, ¿verdad? Y estoy hablando de personas en la iglesia, y no en esta iglesia, ¿verdad? Porque aquí no sé, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Muchos se refugian en las religiones para calmar su pecado, se van y se confiesan hablando de otras religiones, ¿verdad? O muchos aquí pueden hacer cosas buenas para querer cubrir su pecado, ¿verdad? Ayudar, no sé, a la iglesia, ayudar al hermano, ayudar, no sé, acá y allá. Muchos pueden querer hacer cosas para dar su conciencia, que les grita, deja de hacer eso. Porque eso así pasa, la conciencia nos grita cuando estamos mal delante de Dios. Porque Dios ha escrito en nuestros corazones su ley, ¿sí o no? Entonces, muchos a veces se refugian, los creyentes, en la religiosidad, ¿verdad? Los no creyentes, a veces hasta los creyentes van y buscan psicología porque su pecado los atormenta tanto que hasta se vuelven medios mal de su cabeza, ¿verdad? Otros se refugian en vicios, ¿verdad? Drogas, alcoholismo y muchos más, ¿verdad? Que a veces nosotros usamos como refugios para apaciguar nuestra culpa, nuestro pecado, ¿verdad? Pero hermano, esa no es la solución, ¿verdad? Usted y yo sabemos bien que no es la solución. ¿Qué haría usted si tuviera una enfermedad terminal? ¿Ah? Lloraría. ¿Qué más harían, hermano? Despierta y dígame, ¿qué más haría? Ponerse a cuenta con Dios es una buena decisión, ¿ya? Hay mucha gente que va y busca a los brujos, ¿no? Va y busca esto, va y busca lo otro, busca otras soluciones, pero menos a Dios, ¿sí? Porque sabe que Dios quiere que se ponga cuentas, como decía el hermano Natividad, ¿verdad? Entonces él no quiere ponerse a cuentas con Dios, él solo quiere que se alivie el pesar de su pecado. Y es por eso que va y busca otras soluciones. Entonces, si usted tuviera una enfermedad, yo estoy seguro que andaría con emergencia. Porque eso es algo grave. Cuando la gente se enferma de algo grave, la enfermedad no espera, hermano. Avanza y avanza al punto que lo mata. El pecado es igual, hermano. Usted le abre la puerta y si usted no lo corta, avanza, avanza, avanza hasta que lo mata. Y usted se vuelve insensible a Dios, ¿verdad? Entonces, el problema principal en las personas es que se han acostumbrado a vivir con esta enfermedad y viven muertos en sus pecados, ¿verdad? Y no buscan la cura, sino buscan puras calmantes, ¿verdad? La gente sabe que está pecando. Uno sabe, hermano, cuando peca delante de Dios. Usted como cristiano, con más razón, ¿verdad? Si la gente sin Cristo, cuando hace algo, conte más aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? Entonces ese se da cuenta más inmediatamente porque el Espíritu le dice, antes de pecar, le dice, no hagas eso. Pero nosotros decidimos ignorar al Espíritu Santo y hacer lo que nos dice que no hagamos, ¿sí o no? Eso es algo desde el principio, ¿verdad? Vamos a identificar la enfermedad, o sea, el pecado. Vamos a dar la definición de pecado. ¿Cuántos saben qué es el pecado? ¿Cuántos pueden decirlo así en una palabra
Pecado, la muerte es el resultado. Pero el pecado es la transgresión, ¿verdad? De la ley de Dios, ¿verdad? El pecado bíblicamente es eso, transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Vemos en la Biblia en Juan 3, en primera de Juan 3:4, si quiere no lo busque, solo escúchelo y anótelo por ahí para que luego lo lea, porque voy leyéndolos rápido porque los traigo ya aquí anotados, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o sea, transgresión. Los sinónimos de la palabra pecado son culpa, maldad, ofensa, prevaricación, transgresión e infracción. Usted va a encontrar todas estas palabras en la Biblia y son pecado, ¿verdad? O sea que no usted busque específicamente transgresión todo el tiempo, ¿verdad? Busque todas estas palabras y cada una de ellas significa la falta a la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sabemos que es el pecado? Ya sabemos qué es el pecado. ¿Cuál es su origen? Vamos a ver cuál es el origen del pecado. ¿Cuántos pueden decirme cuál es el origen del pecado aquí? ¿Dónde fue el origen del pecado? Está diciendo que en el huerto de Edén, en el cielo, ¿verdad? El origen del pecado fue efectivamente en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿verdad? Desobedeciendo sus mandatos también y queriendo ser igual a Dios, amén. Pero el origen en la tierra está en Adán y Eva, ¿verdad? En el principio y en Génesis, usted lo va a leer, si va y lee Génesis ahí por el capítulo 3, ¿verdad? Sabemos que Satanás es el autor intelectual del pecado, ¿verdad? Que lo introdujo a la humanidad también. Vemos primera de Juan 3:8 que dice, el que practica el pecado es del diablo. Oiga, qué palabras tan duras, ¿verdad? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Para eso vino Cristo, para deshacer la maldición que el diablo había puesto en el ser humano, ¿verdad? El autor del pecado es Satanás y el que anda en pecado anda haciendo la voluntad de Satanás, ¿verdad? ¿Cómo es que el pecado llegó a la tierra, verdad? El ser humano se encontraba en completa comunión con su Creador, ¿verdad? Hermanos, allá en Génesis, ¿verdad? Dios caminaba con el hombre. Dios caminaba con el hombre. Dios hablaba directamente con el hombre allá en Génesis. O sea que era una perfecta comunión, ¿verdad? Los hombres caminaban con Dios y Dios caminaba con los hombres, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Los hombres desobedecieron a Dios en un solo mandato. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, ¿verdad? Ni lo tocaréis, ¿verdad? O sea que no iban a poder comer de este árbol. Pero como a todos nos dicen que no hagamos algo y lo hacemos, yo me imagino a esta pareja yendo todos los días a ver ese árbol. Yo lo puedo imaginar porque somos curiosos, hermano. ¿Cuántos de aquí son curiosos? Yo me imagino estos todos los días yendo a ver el árbol. Está bonito, ¿por qué será que Dios no quiere que lo toquemos ni siquiera? Se ve tan buenas sus frutas, bonitas, ¿por qué Dios nos evita que comamos eso tan bueno? ¿Y cuántos de nosotros así vemos el pecado a veces, no? ¿Por qué Dios nos evita que se ve tan divertido? Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Ir a las cantinas, ir de parranda, ir a hacer drogas, ir a hacer otro, ¿verdad? Pero a veces lo contemplamos y decimos, ¿por qué Dios dice que no hagamos eso? ¿Verdad? ¿Por qué Dios nos evita que nos divirtamos, verdad? A veces pensamos así. ¿Por qué Dios nos evita esto? ¿Por qué Dios nos evita lo otro? ¿Por qué Dios nos evita aquello? Pero Dios tiene sus motivos, ¿verdad? Dios les había dicho a ellos que si comían iban a morir, ¿verdad? Y Dios quería evitarles eso.
Iban a morir tanto espiritualmente como físicamente. Ahorita vamos a explicar eso. Y ellos no consideraron eso. Entonces, tanto que iban a ver el árbol, es una imaginación mía, hermano, no vaya a creer que está en la Biblia, ¿verdad? Porque luego va a decir ahí, según San Julio, ¿no? Pues no está en la Biblia. Un día Satanás, de tanto que los miraba, cuánto codiciaban comer de ese árbol, fue y les dijo, oye, ¿ustedes pueden comer de ese árbol? ¿O qué les dijo Dios? No, pues Dios dijo que no comamos, que porque el día que comamos vamos a morir. Ay, no es cierto, no van a morir. ¿Qué hizo el diablo? Le dijo a Dios mentiroso. No van a morir, no van a morir, cuando Él es el padre de mentira, ¿verdad? Pero dijo, no van a morir, no van a morir. Dios sabe que entonces el día que coman de ese árbol, Él no quiere que lo coman porque el día que lo coman van a ser igual que Él. Van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, van a ser igual que Dios. Entonces ellos, más quisieron comerlo. Oh, entonces esto es lo que Dios nos ocultaba, ¿no? Esto es lo que Dios no quiere que suceda, hermano. Ahora sí voy a decir como aquel, mi agüita. ¿No tienen, por favor? Es que estoy nervioso. Entonces ahora sí, hermano, ellos dijeron, bueno, entonces Dios eso es lo que no quiere, que seamos como Él. Pero Dios, hermano, no tiene temor de que usted y yo querramos ser como Él, porque nomás nos saca del camino como sacó a Satanás, ¿verdad? Fíjese, el pecado de Satanás se sigue repitiendo hasta hoy. Y con ese pecado que él pecó, hizo pecar a los primeros hombres. ¿Sí o no? Él quiso ser como Dios. Él dijo, me levantaré y haré mi trono sobre el trono de Dios. El tiempo, hija, el tiempo. Thank you. Haré mi trono sobre el trono de Dios. Y hermano, ¿qué pasó con Satanás? El Señor lo derribó, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y los hombres igual fueron y cometieron el pecado de comer del fruto, ¿verdad? Adán no le dijo nada a su mujer, sino que también comió, ¿verdad? El varón, fíjese, el varón tiene un peso muy grande ahí. ¿Por qué no pasó nada antes que el varón comiera? ¿Se ha preguntado eso? Sea curioso con la palabra de Dios, no con el pecado, ¿verdad? Sea curioso con la palabra de Dios y cuando vea cosas así diga, ¿por qué Dios no hizo nada o no los maldijo hasta después que el hombre comió? ¿Verdad? Porque el hombre es el responsable de su casa. El hombre es el que corrige su casa, ¿verdad? El hombre es el que disciplina su casa. El hombre es el que enseña a su casa sobre la cosa de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, cuando Adán comió, soltó el juicio sobre ellos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte y allí ellos murieron espiritualmente. Sí conocieron el bien y el mal, como Satanás les había dicho. Murieron espiritualmente, pero no murieron físicamente. Murieron ya después de cientos y cientos de años, ¿verdad? No estoy seguro cuántos, no me recuerdo. Pero murieron, ¿verdad? Pero ellos creyeron que iban a morir comiendo la fruta y ya, se iban a morir allí en ese momento. No, murieron en ese momento, ¿verdad? Allí comenzó el origen del pecado en la tierra, hermano. El pecado de antes es el mismo de ahora, hermano. El pecado no cambia tampoco, no. Dios tiene su ley puesta y su ley no cambia. Así que el pecado no cambia. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. ¿Verdad? Y en este tiempo lo que pasa con las muchas iglesias que hay, con los muchos ministerios que hay, es que han quitado de ser pecado algunas cosas, ¿verdad? Ya dicen, no, esto no está tan mal, ¿verdad? Entonces lo dejan pasar. Esto así y esto así, van acomodando, ¿verdad? Una nueva
o se van, ¿cómo se dice? Se van modernizando, se van actualizando de acuerdo al mundo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Que no nos hagamos a lo que este mundo nos dice o lo que este mundo hace, porque Dios no cambia, hermano. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Gloria al Señor, dele gloria al Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, hermano, se encontró con algo. Y eso se repite hoy en este tiempo, como se repitió en aquel tiempo. El problema que encontró más peor no fue en los inconversos. Ellos tenían solución. Se encontró con los religiosos, los que guardaban la ley según ellos. Se encontró que ellos ya tenían un montón de leyes, más de las que Él les había dejado, ¿verdad? No podían cumplir 10, pero ellos ya tenían un montón de más leyes. No le puedo decir cuántas porque no lo investigué en la verdad. Pero tenían un montón de leyes más. Si usted va a investigar, se va a encontrar que ya tenían muchas más, ¿verdad? Tanto que entonces ya habían olvidado lo principal, ¿verdad? Lo más importante, la ley de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino, encontró muchas leyes, ¿verdad?, agregadas. Vino a corregir todo esto, ¿verdad? Los fariseos tenían esto, que al parecer, de acuerdo a lo que yo leo en la palabra de Dios, voy a sacar esta conjetura. Ellos decían, bueno, el adulterio, ¿verdad? Solo es adulterio hasta que se consuma, ¿verdad? Hasta que entonces yo cometo adulterio solo que vaya y me meta con la mujer de otro. Antes no, ¿verdad? Yo cometo fornicación solo que vaya y me meta antes del matrimonio con otro. Hasta entonces, si lo hago, si no, no es pecado, ¿verdad? Yo odio a este me cae gordo, no lo puedo ni ver ni en pintura. Mientras yo no le diga nada, no es pecado. Lo puedo odiar, lo puedo maldecir en mi corazón, pero no es pecado. No me meto con él, no se mete conmigo. Hermano, cada quien por su lado. A veces así pensamos, ¿verdad? Hay cristianos que no pueden ver a otro hermano. Hay cristianos, hermano, que hablan mal del otro hermano. Hay cristianos, hermano, que desearían que le fuera mal al otro hermano que le está yendo bien, ¿verdad? Los fariseos tenían esto, que es, mientras el pecado no se llevara a cabo, ya no era pecado, ¿verdad? Y es por eso que el Señor Jesús llega, ¿verdad? Y da una enseñanza sobre esto, ¿verdad? Y ahorita la vamos a leer, pero quiero que primero veamos algunos ejemplos. Así en la actualidad, si las personas no adulteran en sentido literal, no odian o no matan o no maldicen y más pecan, digamos que usted le gusta ver pornografía. ¿Cuántos de aquí ven pornografía? No digan, ¿verdad? Pero para usted no es pecado porque solo lo ve, ¿verdad? Y además lo ve a escondidas. Además nadie sabe que usted lo ve. Entonces no es pecado mientras nadie, como dice el que roba, ¿no? Mientras no me cachen, no es malo. Bueno, el que ve pornografía hasta lo hace escondidas, lo hace acá, lo hace allá, es pecado, hermano, ¿verdad? Ya no digamos pornografía en su sentido completo, sino mujeres en poca ropa, hombres en poca ropa, ¿verdad? Parcial, le podemos llamar parcial. Bueno, no es tan malo, tienen un poco de ropa, ¿no? Podemos pensar así, ¿sí? No es pecado. Estamos haciendo un Dios a nuestra imagen. Estamos diciéndole a Dios
¿qué voy a hacer yo? No me digas nada, yo sé cómo hacer. Estamos diciendo eso a Dios, ¿verdad? Y como le decía a usted, dice, me cae mal este, me cae mal el otro. Mientras yo no le haga nada, no es pecado. Pecado cuando ya le diga al hermano, no hermano, usted me cae mal, y le caiga a golpes o lo maldiga y le diga en voz alta las cosas. No es, así ya sí es pecado, hermano, pero si yo no le digo nada, no es pecado, ¿verdad? Puede pensar eso, algunos podrían pensar eso. Pero la verdad es que si usted, como uno de aquellos fariseos, está haciendo esto, ¿verdad? Está olvidándose de lo principal, la misericordia y el amor, ¿verdad? Porque Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Es más, hasta a nuestros enemigos, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros estemos maldiciendo, que alguien nos caiga gordo. Usted como cristiano ya no tiene que tener enemigos de aquí para allá. O sea que ya de allá para acá, si hay enemigos, ya es cuenta de Dios, se los deja Dios. Nosotros oramos por ellos, pero nosotros no debemos ser enemigos de nadie, mientras concierna de nosotros, amén. Así que usted no puede tener enemigos en lo que concierne a usted. Así que usted diga, me cae mal aquel señor siempre me molesta, yo lo odio con toda mi alma, hasta con toda su alma, ¿verdad? Entonces, hermano, cuidado. Ha creado un Dios a su propia imagen, por tanto ha caído, ¿qué? En idolatría, ¿sí? Si usted dice algunas veces, al cabo no es tan malo, usted ya comenzó a ser un Dios a su propia imagen, ¿sí? Ignoró la ley de Dios y comenzó a hacer su propia ley. Ahora veamos lo que Jesús dijo. Entonces, ¿acaso sobre esto, verdad? ¿Usted pensaba que los fariseos, o como muchos cristianos, esto no era pecado? Pues vamos a ver qué piensa Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver qué Jesucristo piensa de que si es pecado o no es pecado. Amén. Dice San Mateo 5, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto era lo que decía la ley, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oiga, o sea que el Señor está comparando matar con su hermano. ¿Está mirando eso? Para el Señor es tan grave enojarse con su hermano como matar a un individuo. O sea que el pecado es grave, hermano. El pecado es grave del tamaño que sea. Es pecado. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, qué grave es el pecado. Tiene sus consecuencias muy graves. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. El Señor pide que nos reconciliemos antes de venir a ofrecerle algo a Él. Porque muchos venimos y ofrecemos alabanza, ofrecemos nuestra ofrenda, ofrecemos lo que ofrezcamos y se lo ofrecemos estando enojados con alguien, aún con nuestras parejas, aún con nuestros hijos, aún con nuestro vecino, yo no sé con quién usted está enojado, pero usted debe primero contentarse con esa persona y después venir a ofrecerle a Dios lo que le quiere ofrecer. Amén. Ponte de acuerdo, dice, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué quiere decir? En lo que vamos nosotros camino a la vida eterna, pongámonos a cuentas con todos, ¿verdad? Primeramente con Dios y luego con todos aquellos que nos rodean, hermano. Que no haya personas que usted odia, que no haya personas a las que usted le cae o que a usted le caen gordos, que no haya personas a los que les debe, que no haya personas a los que están en enemistad porque usted se ha portado mal con ellos, hermano, ¿verdad? Póngase a cuenta mientras que vamos camino a la vida eterna, porque si no, lo más seguro es que no va a llegar. No sea que el adversario, ¿quién es el adversario?
te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Y el juez al alguacil, o sea, al que lo va a llevar a la prisión eterna, y se ha echado en la cárcel. De cierto le digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero ¿cómo va a pagar? Está en la prisión y ya no tiene nada, ¿verdad? De acuerdo a esta escritura, hermano, el pecado es pecado desde el momento que nace en su corazón. O sea que el pecado no se hace pecado hasta que usted lo lleva a cabo, ¿no? El pecado nace y usted lo maquina primero en su corazón, luego en su mente, y entonces ya cuando camina mucho en la mente a veces llega a las personas a la acción, ¿verdad? Pero lo más mejor es, hermano, que ni siquiera lo maquine, ¿verdad? Que no mire tanto el árbol, ¿verdad? Porque va a llegar tanto a pensar que lo va a llegar a hacer, ¿verdad? No mire tanto el árbol, porque Satanás no duerme, hermano. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? O sea, hace que si nosotros, hermanos, sabemos cuál es nuestra debilidad. ¿Cuántos saben aquí cuál es su debilidad? Si usted sabe cuál es su debilidad, hermano, no le busque donde está lo que a usted le hace débil, ¿verdad? Hermano, si su debilidad es la tentación, la lujuria, todo eso lo hace débil, no vaya donde todo eso se hace, ¿verdad? No mire cosas que le provoquen eso, ¿verdad? Si usted es una persona que no tolera a otras personas que son un poco desagradables, hermano, no se junte con esas personas, porque lo van a hacer enojar y a usted le van a caer hasta mal y va a empezar a sentir sentimientos malos, ¿verdad? Usted no busque el pecado, no busque el pecado, huya del pecado, ¿verdad? Porque, hermano, si usted sabe de lo que es débil y anda allá, pues va a pecar contra Dios, ¿verdad? Anda haciendo lo que no debe de hacer, como aquel hermano que dice, pastor, ¿no? Que andaba haciendo testimonio en la cantina, ¿verdad? Imagina, si sabe que su debilidad es el alcohol, ¿por qué va y busca donde hay alcohol? ¿Verdad? No, si su debilidad es las mujeres, usted no vaya y vaya allá a la playa y se siente, porque allá hay muchas mujeres. O no vaya ahí cerca de un lugar donde las mujeres se venden, no vaya a esos lugares. ¿Por qué? Porque su debilidad es eso, ¿verdad? Así que, hermano, no busque el pecado, ¿verdad? Pero lo más importante, sométase a Dios y Él le va a guardar. Él le va a dar sabiduría para no buscar. El Espíritu de Dios no quiere andar donde todo eso es, ¿verdad? El Espíritu de Dios, cuando usted anda en un lugar así, lo va a incomodar al punto que usted dice, me voy de aquí porque yo no estoy cómodo aquí, esto no es para mí. Usted se va. A mí me ha pasado, yo una vez me invitaron a una fiesta, había una fiesta grande en un lugar, ¿verdad? Y había comida. A mí me gusta mucho bailar, ¿verdad? Todavía digo me gusta porque todavía me gusta danzar para el Señor. Pero en ese tiempo en aquel tiempo me gustaba mucho bailar, ¿verdad? Cuando ellos iban al baile hace mucho tiempo, ¿verdad? Me llevaban a cuidarlos, ¿verdad? Y mandaban mis papás a cuidar a mi hermana y a mi cuñado. Y luego cuando yo iba, los dejaba, yo me iba a bailar y yo que se cuiden solos, ¿verdad? Y yo me iba a bailar, toda la noche me iba a bailar, hermano. No es orgullo, ¿verdad? Es chistoso un poco porque pues cómo me mandan a cuidarlos y yo voy a otro lado. Pues la cosa que en esa fiesta, yo ya siendo cristiano, hermano, yo fui a la fiesta y estaba un grupo norteño. Qué bonito tocaba. Y hermano, en mi espíritu me empecé a sentir incómodo que diga. Pero mi carne ya estaba moviendo el pie, ¿verdad? Pero yo en mi espíritu me empecé a sentir bien incómodo que dije, mejor me voy a ir. Y me fui y le dije a las personas que me invitan, ¿sabe qué? Gracias, ya va a empezar la música, yo me voy. Porque a mí me gusta la música, hermano. No por nada estoy en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, hermano, es mejor huir, ¿verdad?
Y el Espíritu Santo le va a dar la instrucción, ¿verdad? Pues usted sabe si le hace caso o no, pero el día que ya no le haga caso, el Espíritu Santo le va a empezar a avisar, porque usted es un desobediente. ¿Sabe? Entonces, obedezca. Si el Espíritu Santo le dice algo, obedezca y sálgase, porque no está bueno, ¿verdad? Entonces, así me pasó a mí, hermano, que no le pase a usted. Si usted sabe que es débil en una cosa, hermano, váyase de ese lugar. El Espíritu Santo le va a avisar, ¿verdad? Así que, hermano, el pecado es grave. Amén. Todos somos pecadores, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos somos pecadores, porque eso nos dice la palabra de Dios, eso nos enseña. ¿Verdad? Todos somos pecadores, todos andamos practicando el pecado. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea que no hay ninguno que sea justo por sí mismo, sino que todos los que son justos han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Queda claro? Amén. Es que usted sea justo por lo bonito y lo bueno que es, ¿verdad? Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, aquellos que puedan decir, no, hermano, yo no he pecado, hermano. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Habiendo visto esto, que todos pecamos y no podemos decir lo contrario, porque nos hacemos mentirosos, la gravedad del pecado, hermano, está allí. Todos somos pecadores. Nadie puede negarlo o decir, hermano, yo no he pecado, ¿verdad? Yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, hermano. Todos hemos pecado, ¿sí o no? Y el que diga que no, dijera al pastor aquel que venga para apedrearlo. Hermano, el pecado es grave. Y los que se estén durmiendo aquí es que no le han tomado esa gravedad. ¿Saben? El pecado es grave, hermano. Al punto que usted va camino al infierno si está en pecado. Y el infierno, hermano, no es así de caliente. No está ni a 100 grados, no, hermano. Azufre. Azufre, imagínese el azufre. Imagínese estar parado en azufre. Imagínese cosas atormentándole día y noche. Dice que el gusano nunca muere. O sea que si ha visto un animal muerto, cómo los gusanos andan por su carne comiéndolo, ¿no? ¿Sí ha visto eso? Pues imagínese su cuerpo lleno de gusanos en el infierno y los gusanos saliéndole por los ojos, entrando por las narices, yéndose para el cuerpo. Imagínese eso. El gusano nunca muere. Hermano, debemos tomarle importancia al pecado, porque si no le tomamos importancia, entonces lo vamos a cometer repetidas veces. No digo que no hemos pecado, porque todos somos pecadores, ¿ah? Pero hermano, que no pequemos deliberadamente, ¿verdad? Porque ya no hay más sacrificio para aquel que peca deliberadamente, ¿verdad? Usted y yo debemos ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Analizando nuestras vidas. Quizás hemos transgredido la ley de Dios, e ignorado lo que nos dice de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cuántos son mentirosos aquí, hermano? ¿Todavía echa mentiras? Eche mentiras, ¿verdad? ¿Cuántos deshonran a sus padres que no se han hablado con ellos años y años y años? ¿A cuántos se le murieron y nunca más hablaron con ellos? Estaban enojados con ellos. Hermano, eso es grave.
Dios nos llamó a paz con la gente. Procuremos dar paz porque no sabemos si mañana será o no será, ¿verdad? Hay gente que ha salido de sus casas, hermano, molesto con su familia, y su familia muere o mueren ellos y llegan y no pudieron arreglar las cosas. ¿Cómo se sienten toda su vida? Mal. Mal. El pecado los arrastra, los hunde y los manda a la depresión, y la depresión los manda más para allá y más para allá. Y así se va hasta que los mata. Entonces, hermano, no subestimemos el pecado. Dios nos ha dado la ley para que ella nos dirija hacia Él, porque la ley solo condena, ¿verdad? La ley nos ofrece salvación, no. La ley nos guía hacia Dios. La ley nos dice: tú eres adúltero, tú eres fornicario, tú le has faltado a tus padres, tú no los honras, tú mientes, tú robas, tú... Todo lo que la ley dice, nosotros solo estamos allí. Sí, todo eso, ¿verdad? Hay pecadores que reaccionan a la ley, pero hay pecadores que dicen: está bien, no importa. Subestiman el pecado. Pero lo verdadero es que ya saben que son pecadores y van a estar un día delante del Dios Todopoderoso. Amén. Usted y yo sabemos que hemos pecado contra Dios, ¿verdad? Y que en algún momento quizá hicimos nuestra propia ley, que nosotros decidíamos qué estaba bien y qué estaba mal. Pero lo que debemos hacer, hermanos, someternos a Dios, someternos a su ley, dejar nuestras leyes que no sirven para nada, ¿verdad? Y hacer lo que es correcto, ¿eh? Dice Pablo en la palabra de Dios en Romanos 7:8, ¿verdad? 7:8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Verdad? Porque pues la ley solo me enseña lo malo que soy, ¿verdad? Entonces, ¿la ley es pecado o la ley es mala? En ninguna manera, dice, pero yo no conozco el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? O sea, que es necesaria la ley para que ellos sepamos que somos pecadores. Sin la ley no sabríamos, ¿verdad? No sabríamos que somos pecadores. Y la ley viene y nos dice: tú eres pecador aquí, pecador allá, pecador en esto, pecador en el otro. ¿Qué pasó con aquel joven que viene al Señor Jesucristo? A mí me gusta mucho esa parábola, porque viene este joven con el Señor Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor: los mandamientos cumples, o los mandamientos haces. Y él dice: desde que yo era niño, yo los hago, Señor. Desde que yo era niño, todos, ¿verdad? Y el Señor, conociendo su corazón, porque Dios conoce nuestro corazón, hermano, y eso es lo más difícil, ¿verdad? Usted no puede engañar a Dios. Este joven creyó que podía engañarlo y dijo: yo cumplo toda la ley desde mi niñez. Pero el Señor le dice: anda pues, ya hiciste eso, ahora va al segundo, ¿verdad? Ahí los 2 mandamientos se los aplicó, los 2 que él sobresaltó, ¿verdad? Cuando le dijeron: ¿cuáles son los 2 mandamientos que tú pones como más importantes? Entonces ahí él los aplica con este joven y le dice: ve y da todo lo que tienes a los pobres, o sea, a su prójimo, ¿verdad? Amar a su prójimo como a él mismo, ¿verdad? Y le dice: y sígueme, amar a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, ¿verdad? Entonces le aplicó estas 2. Y el Señor dice que en esas 2 se cumple toda la ley, ¿sí o no? En esos 2 mandamientos, ¿verdad? Se cumple toda la ley. Pero este joven no quiso hacer ninguna de las 2. Era mentira que cumplía la ley. Era mentira. Él no cumplía la ley, ¿verdad? Él cumplía su ley, ¿verdad? Él no cumplía la ley de Dios. Entonces, cuando se enfrentó con el Señor lo encara con la ley
de Dios, no su ley, ¿verdad? Entonces este muchacho topó en el espejo y se vio cara a cara con su propio yo. Dijo, soy un pecador, no puedo hacerlo. Y se fue, ¿verdad? Se fue. La ley nos muestra el pecado y la ley es como un espejo y nos muestra a Dios o nos muestra delante de Dios tal y como somos, ¿verdad? Santiago 1:23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mire, este hombre viene y lee la Biblia, lo voy a parafrasear, y lee allí la voluntad de Dios, pero se va afuera y hace lo que le da la gana, se olvida lo que decía la palabra de Dios que debía hacer, ¿sí? Se olvida de la ley del Señor, se olvida que la palabra de Dios lo hizo ver un pecador y que necesitaba de Dios, entonces va y hace lo que sea, de todos modos, no importa. Este no era un hombre hacedor de la palabra, era un hombre oidor de la palabra. ¿Cuántos oidores de la palabra hay aquí? ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí? Gloria a Dios. Dice, y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oiga, hay bendición en seguir la ley de Dios. Amén. Así que, hermanos, no es solo oír o leer o memorizar, es hacer lo que dice. La palabra dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Tampoco usted vaya a decir, ok, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello y voy a hacer... No, hermano. Es como le decía, hay unos hermanos, hay unas personas, se da, que se portan mal afuera, pero que en la iglesia quieren ayudar en todo para calmar su culpa, ¿verdad? Entonces no, hermano, no es así, no es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Pero muchos usan esto para no ir a evangelizar, para no ayudar en la iglesia, ¿verdad? Hermano, nos va a servir acá, hermano, vamos a predicar. Hermano, no es por obras, no hay que hacer nada, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Luego, ni modo que yo voy a llegar delante de Dios, Señor, yo quiero entrar porque yo prediqué, yo serví en la iglesia. No, hermano, eso no va a servir de nada, va a decir, ¿verdad? No es por obras, no, hermano. Sí, no es por obras, pero no es por obras suyas, de su esfuerzo, de sus ganas. No es esas obras las que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? Dios preparó unas obras de antemano. Gloria a Dios. Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y esta es la excusa de muchos para no servir en la iglesia o no hacer cosas para Dios. Salen hasta bíblicos, ¿verdad? Entonces yo le respondería a usted si me dijera eso, hermano, no es por obras, ¿verdad? Yo le diría, entonces la fe que usted tiene, hermano, no sirve para nada. ¿Sí? Porque su fe solo es fe, pero no tiene obras, ¿verdad? Hermano, pero la Biblia dice que no es por obras, o sea que yo no me voy a salvar por obras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos enseña, hermano, en Santiago 2:18 al 23. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Ah? A ver, muéstrame su fe sin obras. O a ver, muéstrame sus obras sin fe. ¿Ah? Unos dirán eso, ¿verdad?
Tú tienes fe y yo tengo, ¿verdad? Tú dices en creer mucho, pues ni el que cree mucho, ni el que tiene puras obras, ¿verdad? Hay unos que pueden estar muy religiosos aquí, pero no hacen nada para Dios. Hay unos que pueden hacer tanto para Dios, pero no creen en ese Dios que sirven. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? O sea que la fe produce obras, hermano. La fe produce obras. No las obras producen fe. No, oiga, mi fe, ¿verdad? Le voy a mostrar yo a usted las obras de mi fe. Mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Usted cree que Dios es bueno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, o sea que el que solo cree o el que solo hace obras es hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó en que Dios le iba a multiplicar su descendencia, que le iba a dar una descendencia grande, hermano, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Abraham creyó, pero también actuó, ¿sí? Obedeció a Dios cuando le dijo, lleva a tu hijo, allá lo sacrificas para mí. Fíjese qué fe tan grande que Abraham creía. Una, que Dios iba a proveer. Dos, que Dios podía levantar descendencia hasta de los muertos. Qué fe tan grande tenía este Abraham, ¿verdad? Por eso le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Santiago 2, 18, 23. Hermano, Dios no quiere tampoco obras que tú hagas para tratar de agradar a Dios. Si por otro lado andas en pecado, las obras que Él pide son obras de fruto de la salvación. Dios preparó las obras en las que debemos andar desde la fundación del mundo, ¿sí? Dios ya tenía lo que debemos hacer como cristianos, ¿sí? O sea que su ley no cambia, como le decía hace rato. La ley es la ley de Dios y la ley no cambia, hermano. Lo que Dios determinó que nosotros debemos hacer, eso vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer por obligación, sino por, ¿cómo le podemos decir? Instinto. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a toda verdad, ¿sí o no? Entonces, leemos en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos hechura de Dios, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús, eso quiere decir que fuimos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, por su Espíritu, para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, hermano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Así que el Espíritu Santo sabe qué son esas obras, y cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, está en tu interior, el Espíritu Santo te va a llevar por esas buenas obras que Dios ha determinado que el cristiano debe hacer. Así que, hermanos, meditemos con estas escrituras nuestra vida. Es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, eso es cierto, hermano. Pero también es cierto que Él es un Dios de juicio y de verdad, ¿verdad? Y que dará al pecador no arrepentido lo que merece, como también al que se arrepiente y viene delante de su presencia, lo que merece. Así que, hermano, no vemos en poco la gravedad del pecado. Mateo 25, 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Estas palabras se oyen bien fuertes, hermano. Yo la leo y hasta siento feo en mi pecho, ¿ah? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me quisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si usted sabe hacer lo bueno y Dios ha puesto eso en su corazón, hágalo, ¿verdad? Haga las cosas que Dios le pone en su corazón que haga, ¿sí? A veces Dios nos dice que hagamos cosas aquí dentro de nuestro interior y nosotros ignoramos esas voces, hermano, ¿verdad? A veces Dios nos dice que hagamos esto, que hagamos lo otro y nosotros tenemos miedo y terminamos por no hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted haga eso, usted va a recibir la bendición de Dios porque usted ha sido obediente, ¿verdad? Esto será para los que han ignorado la ley y hecho la voluntad propia, o dicho de otra forma, la voluntad del diablo, ¿verdad? Porque esto es lo que hacen. Ignoran la palabra de Dios, pero bien hacen lo que suena en sus corazones. Recuerde que Adán y Eva estaban allí cuando escucharon otra voz que no era la de Dios, ¿sí? Si usted se aparta de la palabra de Dios para no obedecerla, usted va a escuchar otra voz, ¿sí? La cual tenga por seguro que si está apartado de la palabra de Dios va a escuchar y va a oír, ¿sí? Así que, hermano, sométase a Dios, sometámonos a Dios, busquemos de Dios, ¿verdad? Pero si hoy usted decide y se pone a cuentas con Dios, yo no sé, hermano, yo no conozco sus vidas, como le digo, Dios conoce nuestras vidas. Sí, Dios conoce cada detalle de nuestro día de hoy y cada detalle de nuestro día de ayer. Dios conoce todo nuestro año, cómo fue. Dios conoce todo, hasta los lugares escondidos donde hemos estado. Amén. Hasta los lugares más oscuros donde hemos pasado nuestros días. Dios conoce todo nuestro sufrimiento. Dios conoce toda nuestra tristeza. Dios conoce todo, hermano. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver en el Salmo 139, ¿verdad? Dios está en todos lugares. Si nosotros nos fuéramos a cualquier lugar, allí está Dios. Para el que cree y anda en su voluntad, eso es una bendición, porque se siente protegido. Pero para el que anda mal, hermano, eso es una maldición, porque está ignorando que Dios lo ve y va a ser juzgado por eso, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, nos ponemos a cuentas hoy con Dios y nosotros decidimos someternos a Dios, entonces podremos escuchar lo que el Señor le dijo a los de su derecha, ¿verdad? A los de la izquierda les dijo esas palabras tan duras, hermano, que yo le digo, las leo y siento feo. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31 al 40. Hijo del hombre venga en su gloria, cuando venga por su iglesia, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la segunda venida, me parece, cuando viene ya para juicio, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar, hermano. Ya no se sentará como un cordero inmolado. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, grandes y pequeños, ¿verdad? Pobres y ricos, todos, pecadores y santos. Y apartará la derecha, y apartará